Bueno, estamos aquí en directo nuevamente hoy para terminar todo un poco esta parte de valor simbólico y hola María y valor de mercado. Y vamos a hacer algo interesante que se me ocurrió también a mí hacer, que es hacer una comparación entre dos artistas completamente eh, diferentes y distanciados en el tiempo para probar eh, la validez o la validez intermedia de estas teorías que hemos estado manejando. Vamos a analizar a un pintor como Courbet, que fue un genio en cuanto a estrategias de autopromoción en el mercado, un pintor muy rechazado en los salones, durante sobre todo los últimos primeros 10 años en París no vendió nada, y cómo él se agenció, de qué forma se agenció para crear toda una serie de estrategias que en un principio le valieron para adquirir un valor de mercado y que a día de hoy esa obra tenga un valor simbólico porque él porque el lugar que buscaba en el mercado era el lugar único y exclusivo de ganar dinero para vivir, teniendo en cuenta que él era un pintor mantenido por su familia. Y vamos a analizar, vamos a ir en una evolución y en un viaje por el tiempo para caer en Damien Hirst y cómo podríamos aplicar o qué teoría de mercado se aplicaría ahí. Y una vez con esas dos fuerzas, pues llegar a conclusiones definitivas sobre el valor simbólico y sobre el valor de mercado, es decir, sobre los precios. Al mismo tiempo, porque también quiero comenzar una nueva sesión de conferencias sobre algo que está presente en todos estos momentos, está presente en todos ustedes, en su vida diaria, está presente en mi vida prácticamente desde siempre, pero de lo que nunca hemos hablado de frente y es la pregunta más difícil que le pueden hacer a un historiador, a un experto en arte y bueno, aquellos artistas que piensan también alrededor de él, yo creo que es muy difícil, sobre todo para nosotros es una pregunta muy difícil de responder por la cantidad de definiciones que existen al respecto. Y esa serie de conferencias se va a llamar, en definitiva, ¿qué es el arte? Y vamos a definir, o sea, porque hemos definido su valor simbólico. Y yo quiero que todas estas conferencias que hemos estado dando completen aquellos conocimientos que debe tener un artista, que no los tiene, que no se los dan, que no se los enseñan, que no se los, y que por supuesto con una vida productiva dedicada al arte o con una vida productiva mitad dedicada al arte, mitad dedicada a la vida, o sea, a trabajar o a hacer otras cosas, le es muy difícil estudiar o les es muy difícil llegar a ello, sobre todo por la confianza que siempre han depositado en los hombros de esas personas que han llevado el arte hasta hoy y que lo han llevado hasta el extremo de que lejos de evolucionar, involucione su visibilidad y involucione el propio artista como esencia fundamental del arte, porque sin artista no existe arte. Eso creo que todo lo tenemos clarísimo.
sin artistas yo no fuera historiadora del arte. Es así. Y esa infravaloración que siempre ha tenido de un tiempo esta parte, de un tiempo bastante esta parte, el artista, hace que ya las personas se sientan desanimadas per se, aún amando el arte, aún realizando el arte, nunca vean, nunca se lo planteen como una esperanza definitiva de vida. Es decir, yo quiero vivir del arte. Vivir del arte no es vender solamente, es vivir para él, es realizarlo, es formarse continuamente, es entrar en teorizaciones, porque eso siempre existió. Los artistas han teorizado entre ellos, eh, han puesto de manifiesto sus ideas, han realizado acciones. ¿Por qué? Porque la sociedad de esos tiempos se lo permitían sin la intervención de nadie. Es necesario en este momento un árbitro, un experto, que arbitre y que ponga las reglas de un nuevo juego y que cree una nueva senda de mercado. Pero yo pienso que es importante que con todas estas charlas también un artista esté capacitado en un momento determinado para dialogar con fuerza, fuerte y poniendo las cosas en su sitio, cuando un galerista venga a consumirle el cerebro, a comerle una oreja, con la tranquilidad de escuchar, escuchar, escuchar y después decirle, terminaste, bien. O sea, que pueda defender su valor, que pueda imponerse, si es que quiere seguir trabajando en galerías o con galerías. Entonces, yo hablo para todo el mundo, los que van por la senda de lo virtual, los que quieren ir hasta el final que se avecina con las galerías, y para todos, porque todos son libres de tener opción, pero yo creo que la libertad se basa en lo que conozcan y en lo que puedan defender. Y esa es la misión que yo me he trazado, en cierto modo. Tengo tanta acumulación de cosas aquí arriba, de cosas que me estoy leyendo a la vez, que casi ya tengo otra mesa. Bueno, vamos a terminar un poco redondeando el tema de lo que hablábamos ayer, que nos habíamos quedado en que el precio iba a ser entonces un índice de valor de mercado, una magnitud de valor que sin embargo no podía confundirse con el valor de la obra de arte. Eso habíamos quedado en esa idea. Y con esto ganaba mucho terreno las teorías de Bourdieu, porque él defendió la paradoja que a muchos nos comió el coco y nos hizo pensar que el comercio en el arte es como el comercio con cosas que no son comerciales. Imagínense, comerciar con cosas que no son comerciales. Con esto podríamos retrotraernos a muchas cosas que se comercian que no son comerciales, pero bueno, se trata en este caso del arte. Sin embargo, visto lo visto y con esta historia de galeristas a las que también después de que dediquemos un pequeño ciclo de conferencia a qué es el arte, vamos a dedicar un sitio de conferencia a de boca de los más importantes galeristas, marchantes, directores de feria, directores de bienales, directores de museos. Vamos a saber por parte de ellos, aquellos que han sido lo suficientemente válidos como para recoger en un libro, la opinión sobre cada uno de estos sectores y cómo lo han hecho, ¿no? Y cómo ellos proceden. Esto nos servirá para tener un abanico de posibilidades donde podamos ver que mucho de lo que hemos hablado es real y es cierto, porque
ellos lo hablan, claro, ellos están en su dinámica, en su deformación profesional. Entonces vamos a ver cómo esto influye en el trabajo que ellos se programan y en la forma en que lo hacen. Entonces, el comercio del arte, de este tema de la invaluabilidad del arte y de la paradoja entre que se comercia, o sea, o que se merca una mercancía que no es comercial, esto evidentemente el comercio de arte ha hecho de esta necesidad virtud. ¿Por qué? Porque siempre han utilizado la invaluabilidad de sus artículos como un argumento a su favor. Pero el argumento queda ahí. O sea, mis artículos son invaluables, esto no tiene precio. Por tanto, igual, yo estoy en la capacidad o tengo el poder de otorgarle un precio a esta obra, sin más. Entonces, la no comprensión, o sea, la no entrada en pensamiento o en escritura de un manual donde realmente se refleje qué es lo que hace de una obra de arte invaluable, qué es el valor simbólico de una obra, hace que estos, que el mercado se haya aprovechado ampliamente de esta problemática y que justifique, y esto lo he dicho como 3 veces, pero es importante que lo tengan en cuenta, porque como mismo justifican el alza de los precios, también se basan en que hay arte que es valuable y se cae entonces en la devaluación de una obra que posiblemente pueda ser muchísimo más valuable que esa que están trazando de invaluable. ¿Por qué? Porque el criterio no está establecido, solo está la palabra invaluable. No hay una profundidad a nivel simbólico de explicar esto. No hay una argumentación clara sobre el asunto. Entonces y el comercio lo usa a su favor, pero para el artista supone, por así decirlo, un destierro del arte, supone una manera de ser negado, una forma de salir de ese artista que no saben cómo encajarlo porque no conocen una argumentación que dignifique la obra de artistas que son tan invaluables como cualquier otro y al mismo tiempo son más invaluables que obras y artistas que realmente si le adjudicamos el valor que podría tener y si lo analizamos en profundidad nos vamos a dar cuenta que simplemente es una cáscara lo que están poniendo porque no tiene un contenido, no tiene esa inteligencia que debe tener el arte para comunicarse con, no solo con un público entendido, sino también llegar a comunicarse con un público que lo disfruta simplemente, que lo intenta comprender. Ya el acto de disfrute, de acercamiento, la emoción de gusto o disgusto, el enfado de la no comprensión es una forma de acercarse al arte y esto no lo entienden muchas personas porque, o esa expresión de eso lo hago yo, ya ahí tú estás entrando en un diálogo con una obra y eso es un valor comunicativo que tiene la obra. Entonces, hay muchas obras que no comunican nada, que no te dicen nada. Entonces, tenemos que siempre remitirnos a Kant y su obra sobre el juicio, ¿no? Donde priorizaba 3 aspectos de la obra fundamentalmente, de lo que tenía que tener una obra de arte. Esto es una discusión milenaria que viene desde Platón, que consideraba que el arte era pura ilusión e imitación de la realidad y que si teníamos la realidad, ¿para qué queríamos los artistas? Por eso en la República Platón los pone a los artistas por debajo de todos los miembros que deberían conformar la República porque él entiende que no son necesarios para que exista ese concepto que él tiene. Y lo hace a través de un diálogo con un personaje, con Sócrates,
con el que él dialoga permanentemente para explicar por qué el arte es una nadería, ¿no? Como decía Borges, él se había dedicado al arte de tejer naderías, creo que un poco refiriéndose a este concepto platónico de que el arte es ilusión y que como es ilusión, sueño, no sirve para construir una realidad. Y lo que dijo Platón, últimamente parece que se está apoderando de las mentes gubernamentales, de las mentes políticas. Yo ayer dejé un post de Maquiavelo que hacía referencia a la política y el arte. Y no porque los políticos o los entes gubernamentales tengan una gran sabiduría como Platón, que podía permitirse argumentar, no obstante, sino porque simplemente lo único que le interesa es la producción económica y nunca se han centrado en el arte de otra forma que no sea esta. Y consideran que en estos momentos la gente va más por otra cosa que por comprar arte, cosa que están completamente equivocados. Y porque también con Platón yo llegué a la conclusión, cuando además estudiamos toda la historia de la estética, de que Platón no estableció una teoría sobre el arte, Platón dio simplemente una opinión, porque además no argumenta con razones que, con las que puedas estar en contra, pero están argumentadas, simplemente él tiene una opinión de los artistas, porque realmente lo que él veía a su alrededor en la Atenas de ese momento no tenía absolutamente nada que ver con lo que artísticamente se desarrolló después, por ejemplo, con Aristóteles, que sí retoma mucho la praxis de definir el arte como otra cosa diferente. Y yo me retrotraigo siempre porque los conceptos se van enunciando, pero hay gente que confunde opinión con teoría. Una cosa es dar tu opinión y otra cosa es plantear una teoría y argumentarla. Generalmente uno se plantea una opinión para sí mismo antes de enunciarla, antes de decirla, en tema profesional y en tema de arte más. Pero si quiere argumentar eso, tiene que convertirlo en una teoría. Y se convierte en una teoría cuando tú argumentas la opinión. No es decir, voy a escribir una teoría, no, tú tienes, y muchas veces terminas negando lo que opinas. Entonces caes en una teoría otra. Eso es lo que es el marco teórico de una investigación. Tú planteas una premisa, una hipótesis que tú tienes, porque la has analizado, pero ahora hay que demostrar esa hipótesis. Eso es hacer teoría. Lo otro es una opinión. Mi hipótesis es una opinión. Claro, cuando yo tejo una hipótesis es porque prácticamente la investigación está muy avanzada, aunque no esté escrita. Yo tengo la hipótesis porque hay cosas que, como en la premisa, ya planteo en un inicio. Lo digo porque a veces los críticos, sobre todo los que escriben en las revistas, o los que están alrededor de las galerías, se ha confundido criterio, que criterio debe ser neutro, objetivo y apegado a la teoría, con, eh, con teoría. Y ellos no han generado teoría, porque los que generan teoría escribimos. El mismo caso que pasó con la famosa entrevista de la tal Magela Garcés con el caso de Sandra. O sea, y después ella respondió que ella escribía apócrifos. O sea, no se puede escribir apócrifos si tú no conoces el libro real. Vamos, porque es sumamente peligroso y al final lo que ella estaba es poniendo en boca de otro su propia opinión, jugando un juego que si no se sustenta y no se argumenta con un trabajo anterior, pues para mí no tiene ningún sentido ni seriedad y me provoca mucho enojo porque, y así ha pasado con muchos artistas, no solo de Cuba, de todas partes, con este tema de
todas las personas que están vinculadas al arte, realmente a quienes están vinculadas al mercado, que les da de comer y de todo. Entonces, pero ¿cuál es la relación entre el valor simbólico y el valor de mercado? Si tú lo dices de esta manera, podríamos decir que ambos valores se complican, felicidades Jeque, se complican la vida entre sí, se complica la vida uno al otro, porque es como, yo pensaba ayer, es como el dilema del huevo y la gallina, o sea, lo han convertido en el dilema del huevo y la gallina, que es completamente absurdo, realmente es algo completamente absurdo, porque es como preguntar qué viene primero, el hombre o el feto. Es lo mismo. Pues tiene que estar el hombre para que haya feto, pues tendrá que estar la gallina para que... ¿Y cómo se creó la gallina? Bueno, por evolución. No hay dilema. Pero aquí se complica mucho uno al otro. Simplemente porque no se ha manejado, no se ha llevado la teoría del arte al mercado de arte. Y entonces es una complicación a la hora de explicar, y por eso se resume todo en esto tiene un no sé qué para equiparar ambas cosas en una sola frase. Pero es obvio que han convertido ambos conceptos en imprescindibles para, entre sí, para sobrevivir, ¿no? Para que el arte también sobreviva. Hay muchas demostraciones que van contra Bourdieu, porque él afirmaba que existe una relativa independencia entre ambos. Y realmente la relación entre el mercado del arte y el valor simbólico es siempre una relación de atracción y repulsión. Atracción y repulsión. Y los momentos de atracción se producen con las grandes subidas de precio y la repulsión se produce como estamos viviendo ahora en un mercado completamente derrotado, con un mercado que se está poniendo en cuestionamiento, con la necesidad y el llamado a concientizarnos los propios historiadores de lo que está sucediendo y a poner y a imponer un nuevo orden dentro del arte, y por eso crear una nueva forma de mercado donde el valor simbólico sea lo que legitime cualquier otro tipo de proceso. Y así ha funcionado el mercado, atracción, repulsión. Cuando existe un boom o una inflación, va a existir un momento de atracción, pero cuando se produce una ruptura, un crack o una grieta, hay una repulsión. Incluso de los propios artistas que han sido usados para, o que han ganado con esa subida o esa sobrevaloración que tienen a nivel de mercado, o sea, de valor de mercado. Bourdieu siempre definió la realidad en el campo artístico, él la ha definido como un mundo económico al revés, en el que no se aplica nunca la norma del éxito económico. Y esto también tenemos que repasarlo y reevaluarlo. Yo sinceramente estoy muy formada con estos teóricos, con Adorno, Bourdieu, porque además ellos han trabajado la teoría desde lo que es la preponderancia del valor simbólico de una obra.
Y esto de que el arte es un mundo económico al revés, y en el que no se aplica la norma del éxito económico, trajo como consecuencia que al violarse esto o al saltarse la tronera esto, con ese crack del 98 que puso en crisis, ya había tenido lugar uno en el 91, por lo mismo. O sea, estalla una pequeña burbuja en el 91, pero estalla la burbuja en el 98, completamente. Demostró que no se al arte no se debe aplicar la norma del éxito económico. ¿Qué ocurre también? Hay que tener en cuenta una cosa con respecto al arte y al valor, a este valor simbólico y al valor de mercado. Hay muchas naciones que se han incorporado a los mercados artísticos, y hay muchas naciones que están pujando convulsivamente por retomar eh, su preponderancia en el mercado y su preponderancia en el mundo artístico, como es por ejemplo Alemania. Alemania ha sido causante de la inflación de muchísimos artistas, y el Reino Unido también ha sido causante de la inflación, pero hay que retroceder y pensar que eran países que en su momento controlaron el mundo artístico, ya no solo el mundo del mercado del arte ni las ventas, sino el mundo mundo artístico. Eran ellos los que realmente hicieron grandes movimientos, o de los cuales salieron grandes movimientos de artistas que, bueno, por una razón u otra, muchos se emigraron a otros países, se centraron en París, lo que sea, pero son considerados como artistas generados en Alemania o artistas generados en el Reino Unido, y que perdieron completamente el sitio después de la Segunda Guerra Mundial, volviendo a Alemania a perder la guerra, y quedar completamente desplazada de cualquier tipo de mercado, porque tenía que centrarse en reconstruirse primero. Más después la intromisión de la división de Alemania, bueno, todo eso coadyuvó a que Alemania se mantuviera muy alejada, y que Alemania ahora puje mucho en los medios de prensa, en las galerías, en las exposiciones, por estar a la altura de otros países. Alemania no domina, no es de los países más dominantes en el mercado. El dominio se mantiene entre Estados Unidos, China, Francia. Creo que después de Francia viene Reino Unido y después viene Alemania. Porque, y está discutible entre Estados Unidos y China, porque China ha entrado con mucho poder dentro del mercado del arte, el mercado del dinero del arte. No estoy hablando en calidad, que tampoco la cuestiono, por supuesto, porque hay artistas maravillosos, pero ha entrado en el mercado con mucho potencial, con mucho capital para este mercado, para visualizar a los artistas. Un poco si han trabajado más en la visualización, pero ¿por qué? ¿Por qué esto ocurre en China? Porque China, el Estado, es un protector del arte. O sea, el Estado tiene un protectorado sobre el arte, es decir, quien financia el arte es el Estado. Quien financia a un galerista supuestamente libre es el Estado, y por tanto al Estado le interesa generar una economía a partir del arte, y por otra parte le interesa figurar dentro de también dentro de la normalidad artística, y tanto lo ha hecho que ha empujado tanto que realmente están ahí Estados Unidos y China discutiéndose el terreno del mercado de arte. Pero hay que tener en cuenta esto también, que habían países que fueron creadores de grandes movimientos y que ahora se sienten con
con el impulso, sobre todo Alemania, es un país además para mí extraordinario, que lo he visitado mucho, es un país extraordinario en todo sentido, desde el civismo hasta el arte. Está intentando también recuperar mucho más el sentido del arte para su país que en pujanza en el mercado. Pero como lo que se ha impuesto hasta ahora es que si tú estás pujando en el mercado, tu arte es importante y el arte de tu nación es importante, pues también intenta, ¿no? Aunque los alemanes son muchísimo más listos y muchísimo más honestos con respecto al arte que otros países. Entonces, Bourdieu dice, y yo también lo considero, y creo que lo he puesto como una especie de cimiento, que los artistas forman un mercado propio. Tienen que formar sí, es así. De hecho, Art Price ya tiene dos directores, un chino y el que siempre ha llevado Art Price, un norteamericano. Sí. O sea, estuvieron obligados a, porque como están llevando el mercado, pues ahora hay dos emisiones en Art Price, ¿no? Donde está ahí un control por parte de China también de lo que se emite ahí, de lo que se pone o del informe que te mandan. China está pujando muy duro, aparte de que posiblemente eh, sea un poco la base de esta fragilidad, porque no se puede hablar de otro tipo de manera en las redes, pero todo puja, todo vale, todo vale para llegar a donde quieres ser. Eso es un poco maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios. Cruel, es terrible, indignante, pero es así. O sea, China no está donde está porque cuando se hablaba de que se iba a levantar el dragón oriental, nunca se pensó específicamente en China, siempre se pensó en Japón, por supuesto. Sin embargo, países también como Hong Kong, que se han liberado, la Corea capitalista, se pensaba en esos países, no en China comunista, evidentemente no, pero el capitalismo chino, ya ellos tuvieron un feudalismo diferente, que nosotros en historia lo estudiamos con el feudalismo chino, entonces, por supuesto, ellos tienen un comunismo chino, que es como muy sui generis, pero con unos métodos bastante raros, para raros sin nada bueno, para entrar en todos los nichos posibles. Y tienen que acostumbrarse a la palabra nicho, porque lo que se va a abrir para cada artista es un nicho de mercado, un nicho, que va a crear subnichos para ese artista. Un nicho de mercado es lo que se maneja siempre que hablamos de negocios online, nichos de mercado. La polaca tendrá un nicho de mercado y subnichos para cada artista. Entonces, Bourdieu decía que los artistas forman un mercado propio, con el resultado de que el valor simbólico y el valor de mercado son relativamente independientes uno del otro y al mismo tiempo establecidos por el mercado propio de los artistas. Eso se acerca mucho a lo que hemos hablado hasta ahora, siempre primando el análisis del valor simbólico para poder establecer un valor de mercado en un mercado propio. Cuando este mercado ya está trazado,
Cuando este mercado ya está intuido, cuando este mercado ya se deja que el mercado rojo se acabe, que el océano rojo se acabe de hundir, porque se está hundiendo, es cuando estamos creando la franja discontinua donde cada una de las personas que tenemos negocios en internet y tenemos un expertise, estamos creando una línea azul para mercado. Entonces, ese mercado rojo se destruirá y no se le permitirá la entrada a un mercado azul, por mucho capital que puedan tener, porque o entran por las normas o no entran. Y será entonces la República Independiente del Arte, el mercado independiente del arte, donde no se va a permitir que se comercialice ningún objeto sobrevalorado ni cualquier cosa sin que sea considerada y pasada por una especie de academia de Platón que crearemos y que tendremos para pasar estas líneas. Esto ya está hablado, está comunicado con muchos, muchos no, con algunos historiadores de otros países que tenemos contacto, hacemos chat, hablamos sobre la cuestión y donde se va a dejar de lado toda esa teoría de los historiadores vinculados con que entonces hablan de la salud, de la educación, tal, no, el historiador de arte tiene que centrarse, porque es mucho el trabajo que hay que hacer, y no manifestarse como un ente social, sino manifestarse como un ente artístico, histórico artístico. Esa es la labor que nos tocó. Nosotros no somos situacionistas, nosotros somos historiadores, somos profesionales, somos expertos, y es la esperanza del arte la que está en nuestras manos, con lo cual yo comulgo muchísimo con la teoría de Bourdieu y Adorno, de ambos, porque han trabajado en los márgenes de la propia posmodernidad, como Habermas también. Entonces, son para mí teóricos que están muy cercanos, y que yo conocía a posteriori, incluso antes de irme de Cuba, que hace 30 años, yo participé como oyente en un posgrado que impartía la que fue mi directora de tesina, la doctora María Elena Jubría, donde se impartía teoría de la posmodernidad. En aquel momento era novísimo, hablando del año 93. Era algo reciente. Y pude conocer y pude leer a través de ella, que me lo daba para leer, a todos esos teóricos. Y entonces toda esa metapaja existencial de rusos, húngaros, de todas esas escuelas bajo las que se formaron muchos teóricos del arte y muchos estetas del arte allí, y que ocuparon cátedras allí, es como que es paja inflamable, o sea, que es la casita de paja del cerdo porque se cae por sí sola. ¿Por qué? Porque los teóricos fundamentales parten de otros lugares, parten de otras escuelas y analizan el conjunto no bajo una ética marxista mal leída, porque hemos visto que Marx sí sabía hablar de valor y sabía hablar de dinero y sabía hablar de mercado y sabía cómo vincular el mercado con el dinero en el caso del arte, porque no era tonto, porque era un economista, y cómo la mala lectura dio cobijo a todos estos pollos que salieron en los países del este a diletar ampliamente sobre cuestiones basadas más en economía política que en arte, porque yo me tragué, no, los tengo todavía aquí, muchos de estos textos, y muchos de los textos con que empezó alguien que yo respeto bastante, que fue Desiderio Navarro, estaban basados en estas personas. O sea, a mí la teoría de Moisés Kagan me persiguió durante muchísimo tiempo. Otros, et al, porque eran unas acumulaciones de
de teorías que realmente la viene a desmitificar un poco quién un historiador del arte, que es, nos pese a que nos pese, Mosquera, cuando escribe del pos al pos, y reúne un texto para historiadores del arte, no una teoría estética mal ubicada y descontextualizada y que no tenía absolutamente nada que ver con lo que nosotros realmente deberíamos formarnos y en el momento que estaba. Él tuvo ese empeño y logró reunir ese texto, que yo lo tengo, claro, que es un texto de vanguardia en Cuba. No creo que se haya editado ninguno más como ese, ni que se reedite, y lo hizo él, o sea, recopiló todo lo que él consideró importante de toda la escuela norteamericana, de la escuela francesa, y lo puso también. Tuve una profesora excelente de literatura, pero que estudiaba mucho la posmodernidad, Nara Araujo, la doctora Nara Araujo, que me pasó los primeros textos sobre la posmodernidad. De hecho, ella falleció y yo tengo muchos libros de ella firmados, o sea, con el nombre de ella, porque ella me adelantó muchísimo en el tema de la posmodernidad, me adelantó muchísimo los textos de Griselda Polo, de Sisox, o sea, de toda una, que ella era muy encaminada con el tema de la mujer, y me adelantó muchísimo con todo este tema de la posmodernidad, la mujer, etcétera. Entonces, lo otro queda como un vagalume que hay quienes todavía están con ese vagalume, dando clases por ahí, por el mundo, con ese bagaje y se auto nombran teóricos. ¿No? Pero su teoría sale de ahí, de esa escuela, que era una escuela para, nosotros la llamábamos dentro de la facultad la escuela de la metapaja, que era algo que era muy escandaloso a la hora de oírlo, pero muy poco aplicable. O sea, pues sí, bélico, pero ¿cómo se aplica esto? Si esto palabra, palabra, hojarasca, palabra, hojarasca. ¿Quién nos enseñó eso? Bueno, pues cuando tuvimos acceso a otros textos y cuando tuvimos acceso a otras cosas. Por eso muchos críticos de arte que parten de que son filósofos tienen esa exagerada costumbre o de tener una hojarasca o de irse a lo vulgar para hacerse entender. Y es ahí, ¿por qué? Porque no tienen un conocimiento sólido de la historia del arte. Y el arte solo se puede estudiar desde el arte, desde conocimientos artísticos. No nos vale la filosofía y no nos vale la imposición estética. Nos vale el arte con conceptos de arte. Y esto, por ejemplo, en Cuba lo salvó mucho Gerardo Mosquera con la publicación de este libro. Este libro fue esencial para los historiadores y los futuros críticos, de verdad, que íbamos a seguir una línea diferente, no esa línea del este, con la que todavía siguen formados y siguen haciendo teoría, que al final no dice nada. Entonces, yo justifico también mi acercamiento a todos estos teóricos porque aquellos no tenía que hacer con ellos. Bueno, sí, tengo los dos bloques de libros en la mano, ya me los leí, pero ¿cómo aplico esto a esto? Para citar bonito, no me vale, porque no puedo. O sea, estas teorías tienen que ser un método de comprensión, de estudio de mi propia teoría. Pero bueno, yo soy rarita. Entonces, Bourdieu, él se le ha acusado de heurístico, ¿no? Porque él se dice que él ha tenido una suposición fundamental sobre el campo artístico como un universo relativamente autónomo. Y yo creo que Bourdieu no está nada equivocado en sus teorías y que realmente sí que el campo artístico es un universo relativamente autónomo. Y cuando ya hablo de campo artístico, aquí me extiendo a las manifestaciones del arte. Las manifestaciones del arte tienen una autonomía entre ellas, tienen una autonomía como manifestaciones, como arte en general, o sea, todas las manifestaciones que componen el arte, y al mismo tiempo tienen una autonomía en cada uno de los gestores, los productores de ese arte. Sí que la tienen.
y por tanto el mercado se tiene que establecer y el estudio se ha establecido para un mercado autónomo donde mande el artista, donde mande la obra. Y esto es una teoría que se podrá aplicar después al campo de la música, al campo del ballet, al campo del cine, al campo de los medios audiovisuales, a todos los campos, al cómic, que ya también es un arte, o sea, a todos los campos para valorizar esto. Y entiendan algo, cuando un universo relativamente autónomo, algo que es autónomo es algo que no necesita del exterior para mantenerse. Es algo que genera su propia forma de consumo y su autonomía para mantenerse. Quiere decir que no, que se tiene que acabar ese proteccionismo del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando tiene que cortar, por donde primero corta, es por la cultura y seguida por la educación. Ese es el primer corte que hace el Estado. Entonces, ese proteccionismo se tiene que acabar. El arte es un universo autónomo que tiene toda la capacidad para generar su propia energía. Si pudiéramos decir, es el aparato de el movimiento perpetuo tan buscado. Se autogenera y se autorregenera el arte en sí mismo cuando el arte esté ubicado en su propio entorno, tenga su propio mercado, es decir, cuando el arte sea una república independiente. No la de Platón, donde el artista esté ubicado en la base, pero no en la base baja de que no vale nada, sino en la base de las necesidades de las personas. Y esto cada vez se devalúa más, se devalúa más y se devalúa más. Y por eso cada vez vemos personas y vemos determinadas cosas que tú dices, que la gente siempre dice, no, porque no lo educaron bien, no, porque no está bien educado. No, señores, que no le han enseñado cuáles son las necesidades básicas que tiene una persona. No me refiero a la fisiológica, esa la sabe todo el mundo. Me refiero a las necesidades básicas, porque Maslow incluso se equivocó en ese sentido para mí, porque él pone la autorrealización en el último punto. Un individuo que desde la base no está autorrealizado es un individuo que no va a avanzar hacia ningún sitio. Por eso está la famosa pirámide de Maslow invertida, porque la persona tiene que estar autorrealizada para después poder realizar el resto de su vida. Yo siempre tengo conferencias con la pirámide de Maslow invertida y explicada. ¿Cómo se va a partir? De que la llegada del hombre es a la autorrealización. No, la autorrealización tiene que estar antes de la socialización. ¿Qué individuo se autorrealiza? Primero se socializa y después se autorrealiza. Si tú no estás autorrealizado, ¿con qué te vas a socializar? Y nunca vas a llegar a autorrealizarte, porque si tú te socializas con gente como tú que no está autorrealizada, vas a quedar en un estancamiento mediocre, porque nunca vas a avanzar. O sea, uno es el resultado de las 5 personas más cercanas que tienes. Y uno es el resultado de la búsqueda de personas que estén cerca de tu forma de avanzar en la vida. Uno es el resultado de su tribu. Uno es el resultado del lugar que le da a las cosas. Y eso es a donde tiene que tender la educación sobre arte. No del arte, no, sí del arte y de los artistas, pero hacia el arte. Y acabar de una vez con el sistema decimonónico educacional, que es pésimo en cualquier país, pésimo, porque no se adapta a las características normales. Estamos con un sistema de educación de la época industrial y estamos en la época tecnológica del capitalismo cognitivo, no del capitalismo industrial. Han pasado muchos capitalismos por el medio y seguimos con un sistema educacional decimonónico del siglo XIX, inoperante.
y no lo separo en dos palabras, inoperante, y darle muchísima más potencialidad al estudio de la cultura. Los griegos, por ejemplo, ¿cómo enseñaban? Con la Ilíada. Ahí enseñaban carácter, hábito, conducta, con la lectura de la Ilíada. O sea, tenemos una base occidental maravillosa y nos hemos quedado con el puñetero sistema educativo de la era industrial, que es cada vez crea individuos todos iguales, pero parecen industriales, o sea, parece que están hechos por moldes. Entonces todos son iguales, todos tienen el mismo ciclo de vida y aquellos que salen defectuosos se nos tira para un lado. Pasa que esa capacidad de rebote de decir, como decía Kurt Cobain, ustedes se ríen de mí porque yo soy diferente. Yo me río de ustedes porque ustedes todos son iguales. Y es donde uno realmente se siente agradecido de, y lo van a ver cuando hablemos de esta comparación que vamos a hacer entre Courbet y Demian Hirst, donde media muchísimo tiempo la diferencia que marcó Courbet, que no es de los más alabados pintores, pero la diferencia que marcó con su sistema y con su forma de ver el arte y de vivir el arte de una manera diferente y de crearse un mercado muy particular sin dejar de valorizar su obra, ¿sí? Y de poder presumir que jamás pintó por encargo, que no, aunque decía, bueno, tenía una serie de estrategias que la vamos a ver, pero vamos a terminar por donde estábamos aquí. Entonces, si realmente hay criterios que dicen, porque bueno, no solo está mi criterio, hay muchos más criterios, hay quien pone en tela de juicio este universo autónomo del arte. Y dicen que, por ejemplo, entonces un alza repentina en el valor del mercado, o sea, una pieza tiene un alza, o un artista tiene un alza repentina en el valor de mercado, dejaría o habría dejado el valor simbólico atribuido a ella relativamente sin afectar. O sea, la obra tiene una atribución de un valor simbólico, sube, tiene un alza en el mercado impresionante, pero no aumenta su valor simbólico. Sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué relación existe entre uno y otro? Claro, esto habría que verlo dentro del marco de que el mercado al que se ha sumado el arte es un mercado común. Si el mercado del arte tiene sus propias reglas y se crea con sus propias normas, nunca va a existir un alza repentina, porque el alza repentina no es repentina, es escalonada. ¿Por qué? Porque el valor simbólico no es algo inamovible dentro de la obra, se nutre también de la trayectoria que va alcanzando el artista, también va subiendo. Por eso yo hablo de los escalones, que están muy bien calculados para cuáles son los movimientos y las estrategias que debe tener un artista, no solo para ganar dinero, sino para consolidarse dentro del mundo del arte, para legitimarse dentro de la historia del arte. Entonces, también lo dan como un estancamiento, o sea, se le atribuye un valor simbólico. Sí, pero es que este valor simbólico hay que seguirle sumando trayectoria. Porque el autor cambia, porque el autor prospera intelectualmente, porque el autor entra en otra fase de desarrollo. O sea, no se puede evaluar del mismo modo una obra de Picasso cuando fue creada a una obra de Picasso con el transcurso del tiempo que ha pasado por ella. Pero es que tampoco se puede evaluar toda la obra de Picasso porque Picasso abarcó mucho tiempo y fue sumando valor simbólico a su obra. ¿Qué valor simbólico fue sumando? Porque, pues que creó el Guernica, que es una obra que a mí no me gusta, pero no quiero decir que ni que sea buena ni mala, a mí no me gusta. Pero ya eso suma valor simbólico aparte de su obra. Crea las Mademoiselle de Avignon, ya eso suma.
tiene una colección de cerámica. Eso suma a la obra que va a continuación y suma a la obra general del artista. El valor simbólico no es algo inamovible que se mantiene ahí. Entonces, claro, esto es la forma de pensar de las personas que no entienden que hay una correlación, que tiene que haber una correlación, pero donde el valor simbólico prime. Ahora, tú lo que no puedes es hacer un alza de mercado por esta obra, porque tú vas a prever que ese artista va a tener en el futuro más valor simbólico y por tanto ya lo estoy vendiendo a este precio. Eso es lo que han hecho. Basarse en suposiciones. Y nada puede ser supuesto. Todo tiene que ser medible, probable y simple. Siempre digo, este camino es un camino de paciencia, es un camino, esta forma de ver y de subir dentro del arte, es una forma que muchos pueden verla como un camino duro, pero sin embargo también es un camino simple, porque, como dice mi mentor, sigue a receita. La receita es los pasos que hay que seguir. Después que tú hagas los pasos, tú te inventas lo que quieras, pero ya tú tienes la receta. A partir de ahí, a partir de que tú llegues al primer escalón y estés subiendo el segundo, tú puedes variar, tú como artista y con tu experto, pueden variar la forma en que a lo mejor van a subir el tercero que se parece un poco al primero. ¿Mm? O a la hora de tener un discípulo, tú ya sabes lo que hay en el primero y le vas a ahorrar mucho de escala en el primero. Porque ya le vas a exigir antes de entrar tener determinadas características o vas a elegir a alguien con determinadas características. Tú después que sigas la receta y alcances la meta que tú te propones, tú puedes variar todo el proceso. Pero claro, estos son pensamientos de, bueno, si un precio se alza, pero nunca se dice. Y cuando un artista no se evalúa, porque cuando un artista es devaluado sin siquiera haberse evaluado, el artista se devalúa. Un artista emergente se devalúa y no se le admite en el mercado. Enseguida la justificación es otra. No, es que no tiene valor simbólico. Si cuando se alza el precio de algo, el valor simbólico se mantiene, según ellos, entonces cuando un artista no es evaluado correctamente y no tiene un valor de mercado correcto, es que no tiene valor simbólico, o es que tiene el mismo valor simbólico pero no te da la gana de ponerle el precio. Porque si es inamovible el valor simbólico de una obra, y toda obra que se llame artística la debe contener, y en los circuitos solo se mueve arte, pues toda obra partimos de la base que tiene un valor simbólico. Entonces, si la obra no es evaluada y la obra es devaluada, ¿cómo vamos a decir entonces que no tiene valor simbólico? No tiene valor, no tiene valor simbólico porque tú le quitas valor simbólico. Y como tú lo único que sabes decir es valor simbólico, pues con decir que no tiene es suficiente. Entonces ahí entramos en una contradicción. Si en alza vemos que el valor simbólico lo mantienen y por eso sigue en alza, porque si algo es invaluable puede seguir en alza, en alza, en alza, y si partimos de la base que todo arte para ser arte y todo artista para ser artista tiene que tener un valor simbólico, ¿qué pasa con los que no suben? ¿Qué pasa con los que no se venden? Pues que los guían los galeristas hacia el abismo, mientras que toman a estos porque pueden dar un impacto en el mercado, porque viven pendientes de tendencias, viven de estudios de 5 años en 5 años. Eso, y ser tarotista es lo mismo. Y yo respeto el tarot, pero el tarot inclina, no marca. Pues el mercado y las tendencias y las previsiones para 5 años inclinan, pero no marcan. Porque si de verdad marcaran con todo este tema de fragilidad que estamos viviendo, las galerías estarían así, los museos así. Pues no, porque no marcan, porque ocurren cosas
que no puedes prever, porque tú no eres adivino. Tú tienes que basarte en hechos, hechos concretos, y no mirar la tendencia. Tú puedes mirar la tendencia y contradecir la tendencia. Hay quienes van a por una tendencia, no, porque si se impuso esto y ahora viene esto. Sí, sí, la historia del arte es pendular, pero el mercado no, ¿eh? El mercado es a libre albedrío de los mercaderes. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo con una parte justificamos y con la otra no justificamos? ¿Por qué? Porque el mercado del arte se ha sencillamente corrompido. Es corrupto el mercado del arte. Sí, es corrupto. Cuando tú no eres capaz de dar una argumentación lógica a la primera lógica que tú pones. Y yo creo que esto para muchos artistas es una realidad durísima, durísima. Porque ¿dónde está la respuesta a lo que acabo de decir? Cuando partimos de la base que todo arte tiene valor simbólico, cuando partimos de la base que el galerista se supone que sea un experto, y el marchante, y el de la feria, director de la feria, sea un experto, que no lo son, que parten de la base que todo lo que tienen, llevan, compran, proponen, tiene valor simbólico, porque ellos trabajan con arte. Y si trabajan con arte, porque ya le he dicho que yo no menciono nada, ni artista ni arte, que no sea arte. Para mí, lo que no tiene valor simbólico no lo considero, o sea, así. Entonces, si ellos consideran que algo es arte, deben, aunque no lo concienticen, deben saber que tiene valor simbólico. Entonces son capaces de justificar el alza, pero no son capaces de decirle a un artista que tienen en galería, porque es arte, porque lo aceptaron como arte, porque previeron, o sea, la bola mágica le dijo que este lo puedo colocar, no lo coloca porque no puede colocarlo, porque no conoce el arbitraje. Entonces dice que tu obra no tiene el valor. No, señor. Si usted lo acepta como obra de arte, esa obra tiene valor. Y si usted justifica el alza de un precio y mantiene el valor simbólico inamovible, el valor inamovible de su devaluación, el valor simbólico también es inamovible. Con lo cual, aquí no rige el valor del arte, rige el valor del precio que usted le pone y la mala justificación que usted le da y la ninguna argumentación que usted tiene para introducir un artista en el mercado, ni la ninguna paciencia que debe tener para crear una marca. Porque crear un mercado de un artista es crear una marca de artista. Aunque parezca o suene muy industrial o suene muy raro, es crear la marca. Branding se llama eso. Branding. El branding de artista. Si tú no sabes hacer branding, obviamente, porque tú tienes que partir de la base de que si es inamovible en un momento, es inamovible en el otro. Entonces, cuestiónate por qué tú le bajas el precio. Si es una obra similar a la que tú la alzaste de otro artista, porque tu galería se va por esa línea. Entonces, esas son cosas que hay que debatir y discutir muchas veces con los galeristas. A mí no hay que me haga un cuento. Cuando voy a vender una obra, cuando me dicen, mira, ¿me podrías vender esta obra? Se me cae una obra, pues Cernuda le colgué, teléfono. Este hombre, no importa nada que se entere. Me viene a cuestionar, estoy mandando todas las pruebas, todos los tales, y me estás todavía diciendo, bueno, hombre, ala, no, ¿entiendes? No. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿es realmente así lo que tiene que ocurrir? ¿O no es así? Entonces, mañana vamos a ver cómo esto que hemos hablado hoy, sobre todo este último punto, porque yo creo que cada una de las charlas
tienen un punto que tienen que ir uniendo como la línea de punto hasta formar el muñeco total. El punto de esta dicotomía de que si baja, si sube, la obra mantiene el valor simbólico o lo aumenta, o sea, dándolo, porque ellos, como no estudian los valores simbólicos, pues la obra para ellos tiene un valor simbólico inamovible. Lo que sube y baja es el precio, cosa que es imposible. Si partimos de la base de lo que he dicho, que el valor simbólico se parte del valor simbólico y ese valor tiene un agregado. Y lo vamos a ver y vamos a usar para demostrarlo, esto que he hablado, a Courbet en el 19, que fue uno de los pintores más rechazados de los salones y muy amado por la crítica, entre ellos Baudelaire. Escribió muy buenas críticas sobre Courbet, y Courbet era un gran pintor, vamos, indiscutiblemente que lo era. Y con Gustave Courbet vamos a demostrar que el éxito comercial ya era capaz de generar también más valor simbólico a una obra. Fíjense. Partiendo de la base que la obra para generar, esto es así, es el pescadillo que se muerde la cola, partiendo de la base que para generar más valor simbólico, tienes que partir de tener valor simbólico. Entonces, ese valor de mercado puede agregar más valor simbólico. Con lo cual, si los precios suben, tienen que estar justificados, muy justificados, porque ha habido un crecimiento del valor simbólico de la obra. Antes de subir el precio, tiene que haber subido el valor simbólico de la obra por proposiciones, por tanteo, por encuesta, por estudios, por mediciones, por aumentado su valor simbólico. Por tanto, hay un alza. Pero no es hay un alza y el valor simbólico se queda ahí. Vamos a ver con Courbet cómo este pintor, él solito, creó esta dinámica de directamente proporcional, y solo lo hizo con el gran público, no a diferencia de la situación actual, donde esto crece o se mueve directamente proporcional, aumenta uno, aumenta otro, que se hace ante los ojos de un público especializado, que a veces somos tres. Bueno, nunca hemos sido los historiadores ni los expertos, siempre han sido los 4 primeros que entran a la inauguración de una feria. Por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo se puede trabajar directamente con el público sin tener que mediar por toda esta cantidad de personas alrededor, porque Courbet fue capaz de hacerlo. Y ya digo, Courbet, los 10 primeros años que estuvo en París, no vendió nada. Pero él pintaba. Entonces, mañana vamos a seguir, vamos a hacer la comparación con Courbet y después vamos a ver qué pasó con Damien Hirst, con su primera obra, que fue aquella carabela de 100 millones de dólares incrustada de diamantes. Pues entonces nos vemos mañana, más y mejor. Espero que hayan recibido los mails. Me gustaría, porque por ejemplo de Jao Ferrer no tengo mail. Hay algunos que no han enviado el mail y por tanto no les puede haber llegado nada, que esta semana van a seguir llegándole cosas. Entonces, sí me gustaría que si alguno pues es colega de otros artistas, pues que le digan para que puedan recibir los mails que ya se está enviando
yo solo redacto y ya se envía. Bien, entonces gracias a todos, como siempre un placer, un besito y siempre más y mejor.